La llegada de las vacunas, su aplicación y el papel de las EPS en el proceso nacional de vacunación están en la mira del Senado. Homenaje póstumo y moción de duelo en memoria del ministro de Defensa, decreta el Congreso. Extremar autocuidados y protocolos de bioseguridad le piden senadores a los ciudadanos. Radican proyecto de ley para extender el programa de apoyo al empleo formal PAEF. Se busca proteger a 3 millones de trabajadores. Proponen al gobierno bajar impuestos a los micro, pequeños y medianos comerciantes por la crisis de la pandemia. Desde las regiones, avanza proyecto para que Medellín sea declarado Distrito Especial en Ciencia, Tecnología e Innovación. Buenas noches. Iniciamos con los detalles de la audiencia pública realizada esta semana por el Senado para conocer el estado actual del Plan Nacional de Vacunación. Senadores de la Comisión Quinta, organismos de control y la comunidad científica le dijeron a los delegados del gobierno que seguirán vigilantes del proceso de adquisiciones y la logística para iniciar la inmunización de los colombianos. Por más de 5 horas, personal médico, la academia, entes de control, la sociedad civil, bajo el liderazgo de senadores de la Comisión Quinta, debatieron los pormenores del Plan Nacional de Vacunación y la manera en que las EPS iniciarán el proceso de aplicación. El gobierno del señor presidente Iván Duque ha sido muy responsable. De manera muy temprana, a través de una instancia asesora, de una gran solvencia académica, además, luchó por el acceso a la vacuna. Nosotros estamos proponiendo la contratación directa en una planta por parte del Ministerio y las secretarías de un personal de la salud, un ejército sanitario de 20.000 que no solamente tienen que hacer la vacunación, sino toda la política de atención primaria en salud. Senadores insisten en mayor pedagogía del proceso y piden que se garantice que el inmunizante llegue a las zonas rurales más apartadas del país. El interrogante tiene que ver en la distribución de las vacunas, que irán a 7 ciudades que tienen infraestructura y disponibilidad, pero nosotros estamos demandando que haya inmediatez entre estos centros regionales con los departamentos periféricos. En el proceso de vacunación no hay absolutamente nada de pedagogía. Debería existir una estrategia de comunicación y movilización social. Por eso el 40% de los colombianos no se quiere vacunar. Ante estos interrogantes, algunos legisladores de partidos afines al gobierno llamaron a la unión y a la sensatez para sacar adelante este gran reto nacional de vacunación. Veo un gobierno y una institucionalidad comprometida con la salud y con la vida de los colombianos. Este Congreso aprobó la gratuidad de las vacunas para que aquí haya equidad, para que todos tengamos el mismo derecho. Con esta vacuna, que si bien es cierto se ha demorado, quisiéramos que desde enero ya se estuviese aplicando, pero que más que comprar 5.000 o 10.000 vacunas para tomarse una foto y decirle al país que estamos vacunando, se está haciendo con una política de responsabilidad. Desde los entes de control anunciaron monitoreo permanente al proceso de llegada, almacenamiento y aplicación de las dosis, que a la fecha y según el gobierno es de 39 millones de vacunas. Es una mesa que se reúne una vez a la semana y en la que estamos tratando constantemente la evolución de toda la implementación de la vacunación. Al finalizar la audiencia se habló de la importancia de invertir a futuro mayores recursos públicos en investigación, ciencia e innovación científica para aumentar la producción de vacunas en Colombia. Colombia está de luto por el fallecimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Desde el Congreso de la República se rinde un homenaje póstumo decretando moción de duelo por 3 días. La bandera nacional en el Capitolio fue izada a media asta en su honor. Cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública. Senadores de todas las orillas políticas lamentaron la partida del ministro Carlos Holmes Trujillo. La mesa directiva del Senado expidió una resolución de moción de duelo para izar el pabellón nacional a media asta durante 3 días en el Capitolio como homenaje póstumo. El presidente del Congreso, Arturo Char, fue uno de los primeros en expresar sus condolencias. Con tristeza recibimos el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, un hombre ejemplar, dedicado y quien trabajó incansablemente por el país. Nuestra solidaridad a toda su familia y allegados.
Su sensatez y talante se vieron reflejados en todos los cargos que ocupó. Fue alcalde de la ciudad de Cali, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, alto comisionado para la paz, ministro de las carteras de Educación, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa. Fue embajador ante la OEA, la Unión Europea y varios países. También fue precandidato presidencial. Vi en él siempre ese hombre ponderado, sereno, firme en las decisiones. Ese ejemplo de decencia y firmeza en el ejercicio público. La academia era otra de sus pasiones. Fue catedrático en varias universidades, siempre generoso para transmitir conocimientos y forjador de pensamiento crítico en sus estudiantes. Era una persona correcta, decente, tolerante, siempre respetuoso, a pesar de la diferencia, de las diferentes dificultades políticas. Senadores reconocían en él un visionario, un líder político sólido y preparado. Un hombre realmente grande, impoluto, correcto en todo su actuar. Un abogado y jurista sólido, aquilatado. Será recordado por su ética, su patriotismo, el amor por su familia, su buen humor, su búsqueda por la excelencia y como gran servidor público. Colombia ya superó las 52.000 personas fallecidas por COVID-19 y en Sudamérica ocupa el segundo lugar de países con más muertes por este virus. Senadores piden extremar los protocolos de bioseguridad porque aseguran que mientras no lleguen las vacunas, el autocuidado es el mejor antídoto. $52.128 colombianos ya no están con nosotros. El virus del COVID les ganó la batalla. Mi abuela falleció sobre el COVID. Han partido del mundo terrenal, dejando desolación y vacío en los hogares. Muchos entraron en las unidades de cuidados intensivos y no los volvieron a ver. Miles no se alcanzaron a despedir de sus padres, madres, esposos, hijos, hermanos y en su mayoría abuelos. Cuando no se le muere a nadie, a una persona, pues no entienden qué es eso. Pero aún así, existen personas que no creen y ponen en riesgo a la sociedad. Yo solo me lo pongo porque si no me multan y si no la gente, yo soy vendedora, y si no la gente no se me acerca, pero yo normalmente no lo uso. Entonces, ¿por qué no cuidarse? Es más un tema de cuidado de uno, de la familia, de establecer o acondicionarse a los límites que nos han colocado. La pandemia quebró empresas, cientos de colombianos se quedaron sin empleo. Por ello, para ayudar a la reactivación económica, desde el Senado se tomaron medidas como la Ley de Emprendimiento, la Ley de Turismo y la Ley Reactivarte, que solo buscan reactivar la economía del país y que los hogares colombianos tengan bienestar. Cuidemos nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos, todos unidos en Colombia en función de la prevención para que salgamos adelante unidos en medio de esta crisis. El senador del Partido Cambio Radical, Fabián Castillo, y quien es médico de profesión, asegura que mientras no lleguen las vacunas, el autocuidado y distanciamiento social es el antídoto más efectivo. Le solicitamos a los colombianos que vuelvan a esas buenas prácticas del uso de tapabocas permanentemente, del lavado de manos y del distanciamiento social. Esta es la única manera de poder prevenir la infección por COVID-19 mientras comenzamos con el esquema de vacunación masivo. Bogotá encabeza la lista de fallecidos por COVID, seguido de Antioquia, Valle, Atlántico, Cundinamarca y Santander. Las regiones de la Orinoquía y Amazonía son las que registran menos infecciones, pero también menos centros asistenciales. Por ello, la insistencia del lavado de manos, el tapabocas y distanciamiento entre las personas. Senadores lamentaron también la muerte del dirigente sindical de la Central General de Trabajadores, Julio Roberto Gómez, quien perdió la vida por el COVID-19. Desde el Congreso expresaron condolencias a su familia. Conciliador, carismático, amigo del diálogo y las negociaciones. Así recuerdan en el Senado al dirigente sindical Julio Roberto Gómez, quien por más de 30 años lideró la Confederación General de Trabajadores. Fue además un incansable trabajador por la concertación y por la construcción de un escenario civilizado para dirimir los conflictos laborales en Colombia. Julio Roberto
se ha ido y ha dejado un gran vacío en la lucha sindical de los colombianos y colombianas. El expresidente de la CGT enfocó su labor a la defensa de los trabajadores y los intereses de los pensionados. Hasta diciembre del 2020, cuando se contagió de COVID-19, venía liderando con otros líderes sindicales las negociaciones del salario mínimo con el gobierno. Expreso mi solidaridad al movimiento sindical, a la Central General de Trabajadores, por la muerte de Julio Roberto Gómez, destacado líder sindical. Un dirigente sindical que se hizo a pulso, que creció muchísimo, presidiendo una de las mejores, más grandes confederaciones sindicales del país. Era un hombre conciliador, entendía las necesidades del país. Gómez Esguerra, de 69 años, también fue miembro del Consejo Directivo de una caja de compensación y del Club Independiente Santa Fe. Será recordado en el Congreso por su trabajo incansable en la defensa de los derechos laborales. El intendente de la policía, Luis Arturo Casallas, quien hacía parte del esquema de seguridad del Capitolio, es otro de los colombianos que a sus 42 años falleció por cuenta del COVID. El uniformado batalló en una unidad de cuidados intensivos durante varios días. Alegre, amiguero, familiar, bondadoso y un abnegado servidor de la patria. Así describen sus amigos al intendente Luis Arturo Casallas, quien durante 20 años estuvo vinculado a la Policía Nacional. Te recordaremos siempre como esa gran persona que fuiste y nadie puede decir lo contrario. Hoy senadores y compañeros recuerdan a ese ser humano excepcional y trabajador incansable que por más de 10 años sirvió a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía en el Congreso de la República. Un héroe más que cobra la pandemia. Una persona que vistió el uniforme con honor, entregado por la institución. Te voy a querer, te voy a extrañar y siempre estarás en mi corazón. Su legado quedará por siempre en los corazones de sus familiares y compañeros. Bueno, pero vamos a conocer también otro tipo de noticias. Por eso saludo a esta hora a mi compañera Julieta del Río. Julieta, buenas noches. Marcela, buenas noches. Senadores le pedirán al gobierno que se extienda por 6 meses más el programa de apoyo al empleo formal PAEF, frente a las constantes cuarentenas y toques de queda en varias ciudades y medianos municipios. Para proteger el empleo de 3 millones de trabajadores en el país en medio de la pandemia mundial, senadores de Cambio Radical y del Partido Liberal radicaron un proyecto que busca extender por 6 meses más el programa de apoyo al empleo formal PAEF, que subsidiaría el 40% de las nóminas de los trabajadores que ganen un salario mínimo. Es una medida necesaria para mantener la economía a flote, reactivarla y proteger el empleo. De no hacerlo así, miles y miles de trabajadores y miles de más pequeñas empresas seguirán cerrando como hasta ahora infortunadamente ha ocurrido. El proyecto contempla que el beneficio del PAEF incluya a las microempresas que tengan menos de 3 trabajadores. Según cifras del Registro Nacional Mercantil, en Colombia existen 1.522.000 pequeñas empresas. Queremos decirle al Congreso y al Gobierno que quitemos la restricción para que sean de más de 3 empleados. No. Hay empresas que generan 1, 2 empleos, también merecen ese subsidio. Estamos hablando de 3 millones más de trabajadores hoy que están descubiertos, desprotegidos y que pueden perder su empleo. Hay que proteger el empleo de los colombianos y por eso extendemos el PAEF 6 meses más, queremos extender 6 meses más, incluyendo microempresas. Los autores del proyecto le piden al gobierno que llame al Congreso de la República a sesiones extras para iniciar el trámite de esta iniciativa. Actualmente, el programa de apoyo al empleo formal beneficia a más de 2 millones de trabajadores que ganan un salario mínimo. En la Agenda Nacional de Reactivación Económica y de Recuperación de Empleos, senadores plantearon aliviar la carga de impuestos a los micro, pequeños y medianos comerciantes por la crisis ocasionada por la pandemia. Las recientes medidas como el toque de queda, la ley seca y las cuarentenas impuestas en varias capitales pusieron en jaque a los comerciantes de productos catalogados como no esenciales. Según la Asociación de la Industria Gastronómica, estas medidas han llevado al cierre de 8.000 establecimientos y la pérdida de 42.000 empleos, por lo que solicitan reevaluar dichas restricciones. Que a la gastronomía nos permitan cerrar 2 días a la semana, pero solo entre semana. Los toques de queda en los fines de semana le causan la mayor lesión a la industria. La misma situación enfrenta a los comerciantes de bares y discotecas. Nuestro sector apenas va trabajando
en promedio en un 35%, que es el aforo permitido. Ante este panorama, senadores le propusieron a los mandatarios locales evaluar la efectividad de las acciones, como ya pasó recientemente en Villavicencio, donde fue levantado el toque de queda y donde le insisten a los ciudadanos en las medidas de bioseguridad. Es un buen momento para reflexionar sobre los cierres y las cuarentenas. Llevamos más de un año experimentando las consecuencias negativas y nefastas para el ingreso de los colombianos. Que se acabe la economía de incertidumbre, que alcaldes y gobernadores en conjunto con el gobierno nacional anuncien con suficiente anticipación los cierres para que los empresarios no sean abocados a cierres abruptos. También piden establecer rebajas de impuestos a los comerciantes para recuperar su actividad y los empleos. Mantener el subsidio a la nómina durante todo el año a las empresas que han tenido derecho a este beneficio. Seguir con la ayuda para los informales. Exigimos a la banca flexibilización del crédito. Se espera que el llamado desde el Congreso tenga eco en los alcaldes para lograr que más comerciantes reactiven sus negocios y aporten a la agenda nacional de reactivación económica. Fue sancionada la ley que actualiza el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, que destaca el expediente y la notificación electrónica, la presentación de peticiones a través de la virtualidad y la sentencia anticipada, entre otros cambios. La ley sancionada por el presidente Iván Duque tiene como propósitos acercar la justicia al ciudadano, avanzar en las tecnologías de la información y la comunicación, crear el expediente judicial electrónico y descongestionar los despachos judiciales. Crear tribunales, unificar la jurisprudencia, derrotar la congestión. Con la reforma se espera simplificar los procesos, creando nuevos tribunales y jueces del circuito administrativo. Actualmente, cada magistrado del Consejo de Estado tiene a su cargo más de 1.500 expedientes por revisar, por lo que los fallos pueden durar hasta 7 años. Uno de ellos que tiene que ver con el precedente judicial. Quiere decir eso, que cuando un juez falle sobre una materia no hay necesidad de hacer otra demanda, sino que con ella automáticamente usted tiene el beneficio de ese fallo. La reforma también le apuesta a las nuevas tecnologías de la información. Se crea el expediente judicial, se podrá notificar la admisión de la demanda y la orden de pago del mandamiento ejecutivo por medios electrónicos. Algo innovador, y es que llega la virtualidad para garantizar las actuaciones procesales, poder también garantizar los medios de notificación, el expediente electrónico. Esta ley crea los tribunales administrativos en los departamentos de Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare y Bichada. Saludo a mi compañera Carol Dao, que nos presenta un panorama desde las regiones. Julieta, televidentes, buenas noches. Y desde las regiones les contamos que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, habló en Senado Noticias sobre los lineamientos de su cartera para agilizar los proyectos viales y de infraestructura que aporten a la recuperación de empleos y a la Agenda Nacional de Reactivación en esta estrategia de compromiso por Colombia. En el mundo, después de una guerra o una pandemia, las economías se reactivan con la construcción. En nuestro país, la estrategia de compromiso por Colombia busca, con la terminación y construcción de nuevas carreteras, dinamizar la economía y ayudar en la recuperación de empleos. Se construirán 400 kilómetros para terminar 28 vías que tenían paralizadas sus obras en 21 departamentos. Estas obras generarán 41.000 empleos directos e indirectos en sus regiones. Luego, todo el trabajo, no solo de reactivación, sino el trabajo de aprobación y de los presupuestos para poder sacar adelante nuevos proyectos, obviamente ha sido un trabajo fundamental del Congreso de la República de Colombia. El otro componente será Vías para la Legalidad y Compromiso Visión 2030, una inversión de 9.2 billones de pesos con 22 obras de gran magnitud e impacto en 22 departamentos. En la región Caribe se construirán 6 carreteras en 6 departamentos, en la región andina 6 vías en igual número de departamentos, en la Orinoquía las nuevas carreteras llegarán a 4 departamentos y en la Amazonía se construirán obras viales en 3 departamentos. Que toda la producción, el potencial de la seguridad alimentaria de Colombia, que está en buena parte en el Bichada, pues logremos que esa conexión desde Puerto Carreño a Buenaventura la podamos hacer. Es una obra muy ambiciosa, también Pacífico Orinoquía, pero con la instrucción suya ya se asignaron 500.000 millones de pesos. Un esfuerzo muy importante hay que hacerse también en inversión en vías terciarias para la reactivación del campo. Esas tienen que ser
parte de las estrategias prioritarias del gobierno del presidente Iván Duque para la reactivación de nuestra economía. Dentro de las obras locales para Bogotá y municipios anexos se contempla el Regiotran de Occidente, el Metro de la capital y fase 2 y 3 de Transmilenio de Soacha. A través de una reforma constitucional que cursa en la Comisión Primera del Senado, se está tramitando que Medellín sea declarado Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué significa que la capital antioqueña tenga esta distinción? Aquí les explicamos. La innovación tiene el poder de transformar sociedades. Esta es la consigna en la que los antioqueños trabajan para consolidar a Medellín como la capital de la cuarta revolución industrial. Medellín ha avanzado como una ciudad innovadora porque ha creído en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, articulando los diferentes actores, academia, empresariado, gobierno y ciudadanía. Ha generado las capacidades que le han permitido creer y confiar en el potencial que tienen los habitantes de Medellín. Apostarle a la ciencia y la tecnología ha llevado a que la ciudad tenga un mayor desarrollo, por lo que en el 2013 fue reconocida como la metrópoli más innovadora del mundo. Desde el Senado impulsarán mayores beneficios para la ciudad, otorgándole la categoría de distrito especial. Ahora queremos dar este paso y es convertir a Medellín en distrito de innovación, ciencia y tecnología. Esto no acarreará cambios administrativos ni que generen gastos a Medellín, le dará este estatus a nivel mundial de ciudad de innovación. Autores del acto legislativo aseguran que esta iniciativa solo traerá beneficios para la ciudad y está pensada para que además reciba mayor reconocimiento nacional y mundial. Medellín ciudad innovadora, Medellín distrito de la ciencia, Medellín distrito de la tecnología. Es atraer la mirada del mundo, de la academia, de los inventores. Esta reforma constitucional ya tuvo su primera vuelta en el Senado e iniciará la segunda con 4 debates para ser votada en este primer semestre. Esta es una buena noticia para el medio ambiente y ecosistema del país. Fue entregada una granja solar en Puerto Gaitán Meta que traerá beneficios a 23.000 familias. El proyecto genera más de 300 empleos y se sigue el ejemplo de ciudades del Caribe en apostarle a las energías limpias. El Parque Solar Bosque de los Llanos tiene 52 hectáreas de paneles solares y es uno de los ejemplos de innovación, de tránsito de energías limpias en la región. Está ubicado en Puerto Gaitán Meta. Cada planta produce 51 gigavatios, es decir, para llevar este servicio a 24.000 hogares. Lo importante es que es un mecanismo también de generar empleo, dinamismo, reactivación en medio de la pandemia. Son alrededor de unas 52 hectáreas por planta, se han generado alrededor de 300 empleos directos. Cada planta produce alrededor de 51 gigavatios hora de energía. Pero la apuesta también es reactivar la economía. Con este tipo de proyectos, esta iniciativa generó 300 empleos, 300 familias que ya tendrán más calidad de vida y prosperidad en sus hogares. Que ayudaron a más de 300 familias en la implementación de estos proyectos que traen desarrollo y prosperidad para las poblaciones más pobres y alejadas del país que hoy no tienen interconexión eléctrica. Con la puesta en marcha de esta planta, Colombia tendrá una reducción de 19.450 toneladas de dióxido de carbono. 2 parques más ya iniciaron sus trámites para la construcción. Y en nuestro bloque de tejidos sociales contamos acerca de un proyecto de ley que sigue su curso y su trámite y es el de las mujeres divorciadas que pueden tener acceso al 50% de los aportes a la pensión de su expareja o cónyuge. Se quiere proteger a quienes han dedicado 20 años o más a las labores de hogar. Las mujeres dedican en promedio 31 horas a la semana en el cuidado de sus hijos y a las tareas del hogar. Es por esto que muchas de ellas no pueden acceder a oportunidades laborales y por ende no cotizan al sistema de seguridad social. Ante esta situación, un proyecto de ley busca garantizarles este derecho. Pensando en aquellas mujeres que han dedicado muchos años de su vida al hogar, al cuidado de sus hijos, a los trabajos domésticos, en los cuales se van más de 6 horas al día y no han podido aportar a la seguridad social en pensiones y después de un divorcio quedan desamparadas, hemos presentado un proyecto de ley para que les brinde un mínimo vital. La iniciativa propone que el esposo o compañero permanente sea quien aporte para que las mujeres cuenten con un ingreso. El cónyuge que haya generado la causal de divorcio y perciba una pensión de vejez o invalidez o asignación de retiro, deberá reconocer al cónyuge inocente una suma equivalente hasta el 50% de su mesada fijada
del juez competente. Algunos de los requisitos para acceder a este mínimo vital son no haber realizado aportes al sistema de seguridad social en pensiones, haberse dedicado a labores del hogar durante 20 años o más, figurar como beneficiario del cónyuge en el sistema de seguridad social en salud. El proyecto de ley tiene una muy buena intención frente a empoderar a las mujeres, que sepan que ellas tienen derecho a la mitad de la pensión en caso de divorcio ellas salgan inocentes. Este proyecto ya inició su trámite en la Comisión Séptima del Senado. Se cumplen 10 años de la creación de la Comisión de la Equidad de la Mujer. Se destaca el trabajo legislativo para eliminar la desigualdad de las mujeres en el ámbito social, laboral, político y familiar. ¿Cuáles han sido las ayudas a madres cabeza de familia y madres solteras? En esta nota les contamos. Se cumplen 10 años de la existencia de la Comisión de la Mujer en el Congreso, espacio que desde entonces ha buscado eliminar las brechas de género y fortalecer las herramientas para proteger a las mujeres de todo tipo de violencia y discriminación. En 10 años de actividad legislativa hemos trabajado en todos los frentes. Sin embargo, puedo destacar la Ley 1761 de 2015 que tipifica el feminicidio, donde se reconoce en Colombia como un delito. Además, un completo seguimiento a los planes de desarrollo para incluir la perspectiva de género. Con distintas organizaciones públicas y privadas, esta comisión ha trabajado en propuestas a favor de los derechos laborales y la equidad salarial frente a los hombres. Por ejemplo, destacar la que es de igual trabajo, igual salario, donde hombres y mujeres, si cumplen con la misma labor, tengan el mismo salario. La ley, por ejemplo, que hoy permite o obliga mejor a los partidos políticos para que haya mujeres en sus listas. El empoderamiento en cargos públicos y privados y una mejor calidad de vida en los estratos más bajos han sido, entre otras, las iniciativas legislativas de esta comisión. Estamos defendiendo a las mujeres cabezas de familia, que son indispensables en esta sociedad donde han muerto muchos hombres, pero además donde las mujeres se han hecho cargo muchas veces de la crianza de los niños. Ellas merecen un trato especial y por consiguiente las leyes deben favorecerlas. En este semestre se espera que sea una realidad la existencia de una comisión de la mujer en todas las asambleas departamentales y los consejos municipales, con lo que se busca seguir visibilizando y defendiendo los derechos de la mujer en el país. En el noticiero del Senado seguiremos informando sobre los proyectos de ley e iniciativas que apuntan a la reactivación económica, generación de empleo y a la construcción del tejido social. Todas las buenas noticias que tiene el legislativo para la gente. Los esperamos en nuestra próxima emisión y les adelantamos, estamos trabajando en algo nuevo porque las buenas noticias también son noticia. Gracias por acompañarnos.